Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente bienvenidos a estas sesiones de análisis y reflexión filosóficas. El tema que hoy nos ocupa es la obra de Tito Lucrecio Caro que lleva por nombre De Rerum Natura, o que pudiéramos incluso traducir sobre la naturaleza de las cosas. Y nos vamos a fijar en concreto en el libro número 3, que trata acerca de la naturaleza del alma. Voy a tratar de ir de lo más general a lo más particular, es decir, primero voy a presentar algunas cosas elementales, básicas, pero necesarias de Tito Lucrecio, y enseguida voy a decir algunas cosas en general de la obra y finalmente pues me centraré en el análisis del libro tercero. Tito Lucrecio Caro, según San Jerónimo, debió nacer en el año 94 a.C. y murió en el año 50, cuando apenas tenía 44 años de edad. La época que a él le toca vivir es una época de guerras, de luchas, de inestabilidad social. Esto va a marcar la sensibilidad de Lucrecio, pero sin embargo también va a marcar su pensamiento filosófico. Por los temas que va desarrollando en su obra, va a ser considerado por algunos como ateo, por otros como agnóstico y por algunos otros incluso como algún creyente pero irreverente a los dioses. De la obra en general, de Rerum Natura, o acerca de la naturaleza de las cosas, hay que decir que tiene una manera peculiar de ser escrita, no extraña pues para la época de Tito Lucrecio, mas sin embargo sí dicen sus críticos pues que tiene la característica de que es escrita casi de manera perfecta pues en este género literario de poema. La obra contiene 6 libros y se van estructurando, o entre los 6 libros van estructurando 3 partes bien definidas, y que también las 3 partes las podemos distinguir en binomios de libros, es decir, el primero y segundo libros formando la primera parte o el primer binomio. La segunda parte está formada por el tercer y cuarto libros, y finalmente la tercera parte formada por el libro número 5 y el libro número 6. El primer binomio, es decir, el libro 1 y el número 2, versan sobre los átomos y el universo como visto como un objeto total, y como único. El libro 3 y el libro 4 explican la naturaleza del alma y por tanto las operaciones que de esta naturaleza emanan. Y finalmente la tercera parte, o la parte formada por el libro número 5 y el libro número 6, describen el mecanismo de los movimientos celestiales, es decir, de esta manera él intenta narrar la historia del mundo y también la historia de la humanidad. Va a tener otra característica también muy interesante, pues cada uno de estos binomios o cada una de las partes del libro van terminando también con una visión trágica de la realidad, de la vida, es decir, concluye con una visión fatalista del mundo, con una decepción incluso de las pasiones amorosas, o incluso una expresión dolorosa también de la naturaleza. Por ejemplo, las epidemias, está haciendo referencia por ahí a alguna epidemia que seguramente llegó a Roma. ¿Cuál es la importancia de la obra en general? Creo que pudiéramos sintetizarla de dos maneras o en dos ideas importantes y generales. En primer lugar, es importante porque presenta de manera muy fiel la ética de Epicuro, pero también presenta de manera fiel la doctrina atomista de Demócrito. Y la segunda razón por la cual la obra es importante es porque busca que quien lee esta obra vaya quitando su ignorancia, es decir, se vaya siendo acreedor a la verdad, y esta verdad consiste en ir quitando pues el miedo a los dioses e ir quitando también el miedo a la muerte. Estas son, me parece, las dos razones fundamentales por la cual la obra es importante. Fijémonos ahora pues en el libro número 3, que es definido pues como un discurso sobre el alma, sobre las sensaciones y sobre el conocimiento. Pero el libro en concreto pues nos va a presentar la naturaleza del alma y por tanto las características que de ella emanan. Hay quien considera que este libro es el centro de la obra, es porque trata pues el tema del alma en concreto. Incluso dicen pues que pudiéramos definir esta parte del libro como una antropología materialista, también pues por el tema
atómico que va manejando. ¿Cuáles son los temas que maneja? En primer lugar, empieza haciendo un elogio a Epicuro. Para Lucrecio, Epicuro es el gran maestro de la verdad, el gran héroe de la verdad, y por eso empieza el libro pues haciendo un elogio a Epicuro, como para resaltar esta figura. Además, bueno, pues porque es lo que él pretende en general en la obra, llevar a su lector a encontrar la verdad y a dejar la ignorancia. Considera Lucrecio que el gran error humano, y que es el signo de la ignorancia, es nuestro gran temor a la muerte, nuestro gran temor a los dioses, y esto no es otra cosa sino el afán que tiene el hombre pues de buscar las riquezas, de buscar los honores, y entonces por eso pues le tememos a la muerte. Enseguida entrará en el tema que considero es el tema más importante, el tema central de la obra, la naturaleza del alma, y él va a definir la naturaleza del alma como un alma compuesta de átomos, pero lo más interesante es que a esta alma le da, o los átomos, pues mejor dicho, del alma, van a tener dos características o dos formas que serán lisos y serán redondeados. ¿Por qué esta forma de los átomos? Porque él considera que en el momento de la muerte, como el alma muere también con la muerte del cuerpo, entonces tiene que tener la capacidad del alma de dispersarse pues en el aire, como lo hace el humo también en el aire. A partir de ahí entonces va a mencionar algunas características que tiene el alma emanadas pues de esta naturaleza. En primer lugar dice que el alma es mortal, y es mortal por ser material, es decir, por ser atómica. También dice que el alma nace con el cuerpo. La tercera característica, muere con el cuerpo, y así acaba toda sensibilidad humana. Y finalmente le da a la muerte una característica muy interesante. Dice que la muerte es como dormir, pero dormir pues y dormir para siempre. A partir de esta naturaleza y de estas características que él va manejando del alma, entonces va a hacer algunas conclusiones. Yo quisiera llamarlas como a manera de conclusiones o temas conclusivos. En primer lugar, trata el tema de la angustia y dice que la angustia no es otra cosa sino la consecuencia de no aceptar nuestra finitud. Y por tanto, para quitar la angustia, necesitamos aceptar nuestra finitud. Otro tema que va manejando como tema conclusivo es quitar nuestro concepto de infierno. A fin de cuentas, para Lucrecio el infierno no existe, y más bien es un tema que nosotros hemos inventado pues como un signo de nuestro miedo para simplemente pues para expresar ese miedo que tenemos a la muerte, ese miedo que tenemos a ser juzgados por los dioses. Y por tanto, entonces, si queremos quitar nuestras ignorancias y entrar en la plena verdad, necesitamos quitar este concepto de infierno. Y finalmente el último tema que maneja pues es la verdadera conclusión o la máxima conclusión, es la necesidad de aceptar nuestro destino, y de esta manera entonces vencemos, quitamos finalmente todos nuestros miedos, y de esta manera alcanzamos el gozo pleno, que a fin de cuentas pues era la intención de Epicuro, y que no será otra intención la de Lucrecio Caro. Pues me parece pues que estas son las líneas generales del libro tercero de Lucrecio. Agradezco a todos su atención y nos vemos por aquí en alguna otra sesión de estas reflexiones filosóficas. Muchas gracias a todos.